Olvida todo lo que sabes sobre los villanos de la historia, maníacos, déspotas, monstruos. A la humanidad nunca le han faltado, pero algunos lo llevaron a otro nivel. Presidentes que llevaron la diplomacia a peleas, enviados amantes de la muerte y el único hombre capaz de destruirnos a todos. ¿Quién dejó realmente la cicatriz más profunda en la historia? Hoy en el show de infografías revelaremos a la peor persona de la historia, y no es quien imaginas. Número 10. Luis Garavito fue el asesino serial más prolífico de la historia, un hombre tan monstruoso que en su natal Colombia lo apodaron La Bestia. Se cree que asesinó a más de 200 personas entre 1992 y 1999 y fue condenado por 142 muertes. La gravedad de sus crímenes fue repugnante. Cuando fue sentenciado por primera vez, en 2001 le dieron más de 1800 años de prisión, porque sus víctimas eran todos niños campesinos colombianos. Su nombre rara vez se menciona junto con Jeffrey Dahmer, Ted Bundy o John Wayne Gacy. Pero Garavito asesinó a más inocentes que todos esos monstruos juntos. Atraía a sus víctimas con dinero o regalos antes de agredirlas, torturarlas, apuñalarlas y desmembrarlas. Que esta pesadilla esté apenas en el número 10 te da una idea de lo mal que se pondrá esto. Garavito confesó 221 asesinatos y fue condenado por 142. Es probable que haya abusado y traumatizado a muchas más personas que eso. Dado que su ola de asesinatos ocurrió en los años 90, hay cientos de familias que aún están de luto por sus acciones. Garavito falleció en 2023 meses antes de poder optar por libertad condicional. Esto fue una bendición. En una entrevista en prisión, afirmó que una vez libre quería ser político, pastor o incluso ayudar a niños abusados. Seamos honestos, ¿quién lo creería? Sigamos en Sudamérica para hablar de alguien con crímenes mucho peores. Número 9. Augusto Pinochet. El dictador militar chileno, Augusto Pinochet, fue un líder tan horriblemente sádico que Wikipedia tiene su propia página dedicada a los abusos de derechos humanos en Chile, bajo Augusto Pinochet. Después de tomar el alto mando de la nación en un golpe de Estado en 1973, comenzó un reinado de terror contra cualquiera que se atreviera a oponerse a él en acción, palabra o incluso pensamiento. Bajo el pretexto de luchar contra el marxismo, Pinochet destrozó las libertades chilenas y torturó y asesinó sin piedad. Bajo su régimen corrupto, Pinochet robó millones del erario para enriquecerse. Y por si no parecía lo suficientemente un supervillano, dirigía un escuadrón privado de ejecuciones conocido como la Caravana de la Muerte. Dejó un legado de sangre y dolor como uno de los dictadores más brutales de finales del siglo XX. Según la mayoría de los relatos, Pinochet ejecutó a casi 2.300 personas, torturó a más de 27.000 y exilió o detuvo a 20.000. Pinochet destruyó las normas democráticas en Chile y dejó cicatrices y divisiones que la gente aún sufre. Muchas personas que cometieron crímenes de lesa humanidad en nombre de Pinochet todavía siguen libres hoy en día. Pinochet murió en 2006, pero muchos chilenos cuyas familias no sufrieron su represión aún recuerdan con aprecio su orden y ley. Y ese es el peligro. Alguien más podría seguir sus pasos. Pero cuando se trata de líderes homicidas, Pinochet en realidad podría aprender una o dos cosas de cierto monstruo. Quizás lo hayas visto en un billete de $20 número 8. Los 41 años de Andrés Jackson en la política, de 1796 a 1837, parecieron más una pelea de bar interminable que una carrera. Jackson, como Pinochet, también tiene una página de Wikipedia llamada Lista de incidentes violentos que involucran a Andrés Jackson. Estaba obsesionado con retar a duelo a quienes lo insultaban. Era casi un pasatiempo. Frecuentemente se metía en peleas usando armas como látigos, bastones, cuchillas ocultas en bastones, hachas, garrotes, pistolas y rifles. Y luego vino el genocidio. Jackson fue el arquitecto detrás del tristemente célebre Sendero de Lágrimas, el violento desplazamiento de los Cherokee, Choctaw, Seminola, Muskogee y Chickasaw del sureste de Estados Unidos. Y todo fue debido a su impulso de la Ley de Remoción de Indígenas de 1830. Esto fue parte de una ola más amplia de limpieza étnica contra los indígenas americanos iniciada desde la colonización de América. Pero hay un detalle que lo hace aún peor. Quería despejar la tierra para construir más plantaciones de esclavos, ya que era un esclavista declarado. Pese a sus defensores, por todo esto muchos historiadores consideran a Andrés Jackson el peor presidente de Estados Unidos. Se dice que Andrés Jackson peleó hasta 100 duelos, pero los historiadores creen que fueron menos.
Probablemente mató a más en sus asuntos militares. Solo en el Sendero de Lágrimas mató entre 13,000 y 17,000 personas y desplazó a más de 60,000 de sus hogares. Su legado persiste. Para los pueblos nativos en Estados Unidos, la marginación y pobreza siguen siendo luchas diarias. Para los afroamericanos descendientes de los esclavizados por Jackson, las heridas de sus acciones siguen abiertas. Pero Andrés Jackson ocupó el cargo más alto de toda América. ¿Qué ocurre si alguien puede masacrar a más personas con menos poder que Andrés? Número 7. Oskar Derlewanger fue un oficial alemán en la Segunda Guerra Mundial. Y si su nombre suena gracioso, considera sus apodos, el carnicero de Varsovia y, curiosamente, Gandhi. Pero Derlewanger prefería ser conocido como el verdugo más extremo de la Alemania nazi. Tenía el apoyo de una brigada de psicópatas igual de malvados. Seguían sus órdenes respaldados por el poder de Hitler, y Europa del Este era su campo de juegos de mente. La infame Brigada Derlewanger es considerada uno de los grupos militares más imperdonables en la historia de Europa. Lo cual, como sabrás, es algo muy fuerte de decir si sabes algo sobre la historia europea. Fue formada por criminales violentos reclutados de prisiones en territorio nazi. Se les dio libertad total para masacrar y torturar en Polonia, Bielorrusia y Eslovaquia, matando a decenas de personas y haciendo cosas peores a los sobrevivientes. Y el propio Derlewanger estaba igualmente feliz de torturar y asesinar a sus propios hombres si lo disgustaban. Las mujeres jóvenes eran especialmente atacadas cada vez que él y sus monstruos andaban sueltos, y era conocido por abusar de ellas y matarlas cuando se aburría. Se estima que la Brigada Derlewanger mató entre 30,000 y 120,000 personas en sus masacres en Bielorrusia. Su participación en la masacre de Bola suma hasta 50,000 víctimas y miles más en la represión del levantamiento nacional eslovaco de 1944. Como otros nazis, su legado de odio y antisemitismo es tristemente admirado por grupos neonazis actuales que buscan continuar su labor. Por suerte, Derlewanger y sus tropas sádicas ya no pueden hacer daño hoy. Su grupo colapsó al final de la guerra y fue capturado en mayo de 1945. Murió poco después por causas naturales. Aunque en prisión, estamos seguros de que sus guardias polacos se aseguraron de que fuera tratado muy bien hasta entonces. Sin embargo, Derlewanger no es el único que marcó la historia en la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de él, otro ni siquiera fue castigado. Número 6. La Segunda Guerra Mundial fue una época increíble para revelarte como un alma profundamente valiente y heroica o como un maníaco malvado y sádico. Ishiro Ishii eligió la segunda opción sin dudarlo. Como varios en la lista, él era un monstruo en lo personal y lo público, desconsiderado con colegas y adulador con superiores. Pero no es por eso que está aquí. La fama de este microbiólogo japonés se debe a que fue el jefe de una instalación ahora tristemente célebre, conocida como la Unidad 731. Este lugar es recordado con horror por los brutales experimentos humanos en prisioneros chinos. Incluían infectar niños con peste, probar armas químicas en inocentes, experimentos de congelación, inanición y usar armas de fuego y espadas en prisioneros, solo para ver cómo mutilaban y mataban. Tras la rendición de Japón y su retiro de China, Ishii ordenó masacrar a los prisioneros de la Unidad 731 y destruir los archivos. Escapó sin consecuencias tras acordar inmunidad con los estadounidenses a cambio de información de sus estudios de pesadilla. Los experimentos en la Unidad 731 mataron al menos a 10,000 personas y permitieron crear armas biológicas que causaron entre 200 y 30,000 muertes más. Aunque China pudo recuperarse después de la Segunda Guerra Mundial, muchos habrán perdido antepasados debido a las horribles pruebas en la Unidad 731, pero la influencia de Ishii persiste. Las armas químicas de la Unidad 731 están prohibidas, pero aún existen en arsenales actuales. Ojalá no tengamos que verlas otra vez. Nuestro siguiente monstruo también es un hombre de la medicina, pero aunque nunca abrió a nadie como Ishii, su potencial de daño podría perseguirnos durante décadas. Número 5. Andrew Wakefield es un estafador peligroso responsable de la teoría conspirativa de que la vacuna triple viral causa autismo en niños. Esto se ha expandido y generado escepticismo sobre todas las vacunas. Sería distinto si Wakefield creyera en el aceite de serpiente que vendía, pero su motivación era solo avaricia. El miedo infundado sobre la vacuna triple viral, sarampión, paperas y rubéola, buscaba promover una alternativa patentada propia. Al fracasar, optó por ser estafador antivacunas de tiempo completo y empezó a difundir su mensaje en mítines antivacunas globales. En Estados Unidos, un estudio detectó 232,000 muertes por 232,000
que se habrían evitado si las personas se hubieran vacunado. Es imposible calcular cuántas personas murieron en el mundo por rechazar las vacunas. No solo las personas han perdido familiares, a menudo hijos debido al escepticismo hacia las vacunas de Wakefield, sino que también ha dañado la inmunidad de rebaño que puede protegernos a todos. Creaba un estigma muy negativo contra las personas con autismo. Científicos creen que el cambio climático provocará más enfermedades zoonóticas y pandemias globales en el futuro. Y si la próxima es más mortal que el COVID-19, tal vez la parca deba invitar una cerveza a Andrew Wakefield. Por poco, pero creemos que los próximos monstruos médicos serán aún más despreciables. Número 4. Los Sackler, multimillonarios dueños de Purdue Pharma, son considerados por algunos como la familia más malvada de la historia de Estados Unidos. Su mayor éxito es OxyContin, una pequeña droga opioide recetada, peligrosa y altamente adictiva. No solo crearon la droga, también hicieron lobby para que se recetara más para todo tipo de dolores y molestias con el fin de maximizar sus ganancias. Esto fue una de las fuerzas detrás de la epidemia de opioides en Norteamérica, considerada una de las peores crisis de salud pública en Estados Unidos. Para empeorar, tras la bancarrota de Purdue por las demandas, los Sackler lograron inmunidad civil y protegieron su fortuna. Desde ahora, no tendrán que preocuparse por consecuencias personales. De 1999 a 2020, alrededor de 50,000 personas murieron por sobredosis relacionadas con opioides y probablemente cientos de miles más han muerto en los 5 años siguientes. No hay señales de que la epidemia de sobredosis por opioides vaya a desacelerarse pronto. Todavía estamos viviendo en medio de la crisis de los opioides, con cientos de personas sufriendo sobredosis cada día y miles más padeciendo adicciones activas. Esto provoca dolor físico y financiero a quienes los sufren y a quienes los rodean. Esto es particularmente grave en las zonas rurales económicamente desfavorecidas, lo que hace aún más difícil que puedan salir de la pobreza. La mayor parte de la llamada guerra contra las drogas se ha centrado en detener a Fence para que no cruce la frontera sur. Se ha prestado menos atención a frenar la sobreprescripción o regular a las grandes farmacéuticas. Por eso la epidemia de opioides seguirá. La familia Sackler dejó cicatrices en todo Estados Unidos. Pero a diferencia de nuestro siguiente candidato, ellos no pueden decir que masacraron a casi una cuarta parte de la población de su país. Número 3. Ser un loco genocida no es una competencia. Pero si así fuera, Pol Pot superaría a todos los anteriores en la lista. El líder del Khmer Rouge quería devolver al país sus raíces agrícolas. Un año cero de potencial ilimitado. Y su método para intentar lograrlo fue el genocidio camboyano, el mayor acto de asesinato masivo industrializado desde el Holocausto. Los indeseables eran enviados a campos de exterminio, donde las tropas del Khmer Rojo los masacraban en masa. Pol Pot creía que todas las culturas y creencias previas debían eliminarse para imponer la nueva cultura revolucionaria y agraria. Y hasta que los Khmeres fueron expulsados del poder en 1979, cualquier acto de derramamiento de sangre era permisible para ellos con tal de alcanzar esa utopía delirante. El genocidio camboyano mató a entre 1,5 millones y 3 millones de personas, superando por millones las muertes de todas las personas mencionadas anteriormente en esta lista. En Camboya, las atrocidades del genocidio de Pol Pot dejaron un trauma nacional que aún persiste, especialmente para la diáspora camboyana, forzada a huir por la persecución. Los autores del genocidio camboyano aún viven. Aunque Pol Pot murió en 1998, sus crímenes sentaron un precedente para futuros genocidios como los de Bosnia y Ruanda. ¿Quién sabe qué sigue? Nuestro siguiente sujeto también estuvo detrás de horrores en Camboya. La diferencia es que él no era tan limitado como para detenerse ahí. Número 2. Antonio Bourdain lo resumió. Tras estar en Camboya, siempre querrás golpear a Henry Kissinger hasta la muerte con tus propias manos. Kissinger, teórico político y asesor de seguridad nacional con Nixon y Ford, se veía como un realista político. Eso implicaba respaldar atrocidades y mantener regímenes opresivos por la supremacía geopolítica de Estados Unidos. Críticos dicen que extendió la guerra de Vietnam al apoyar la agenda de Nixon, causando muchas muertes. Su bombardeo a Camboya no solo mató a decenas de miles de camboyanos, sino que también creó las condiciones políticas para que Pol Pot ascendiera al poder. Respaldó una masacre en Bangladesh. En los 70 fomentó violencia en Chipre, apoyó a un dictador en Timor Oriental, envió armas usadas en masacres por Israel y apoyó líderes fascistas en Argentina. Esos solo fueron actos de calentamiento. Dio legitimidad al apartheid en Sudáfrica con una visita. Justificó la masacre de la plaza de Tiananmen en China
y también apoyó un golpe de Estado que ayudó a Pinochet a llegar al poder en Chile. Son como los vengadores de psicópatas belicistas. Algunos recuentos de los incidentes en los que estuvo involucrado Kissinger elevan el número de muertes a hasta 3 millones de personas. Kissinger es considerado el arquitecto de la geopolítica moderna y del papel de Estados Unidos en ella. El mundo parece un polvorín. Cualquier guerra podría cruzar fronteras y causar la Tercera Guerra Mundial. No es un gran lugar para estar. Si hay una Tercera Guerra Mundial, ocurrirá en el mundo de Kissinger. Enrique Kissinger murió a los 100 años en 2023. Quizás el fantasma de Antonio Bourdain volvió por su merecida venganza. Pero los impactos del enfoque sociópata de Kissinger hacia la geopolítica no se comparan con el posible apocalipsis que nuestro monstruo histórico definitivo ha preparado para nosotros. El destructor de mundos es nuestro número 1. Es el apodo que J. Robert Oppenheimer se puso tras ver la bomba que creó, que destruyó a miles en Hiroshima y Nagasaki en segundos. Aunque quizás recuerdes a Oppenheimer recientemente por su guerra de taquilla con Barbie, su fama se debe a su papel en el final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría nuclear que aún vivimos. Todo fue gracias a su pequeña creación, la bomba atómica. Hemos visto asesinos monstruosos en este video, pero ninguno iguala la eficiencia mortal de la invención de Roberto Oppenheimer. Él abrió una puerta irreversible, siendo una respuesta inusual pero comprensible a ¿quién es la peor persona de la historia? Alrededor de 110.000 personas murieron en Hiroshima y Nagasaki. Las pruebas nucleares tras la invención de Oppenheimer han causado hasta 460.000 muertes. Vivimos bajo amenaza nuclear constante, y quienes están en regímenes opresivos como Rusia o Corea del Norte la pasan peor, ya que los arsenales nucleares mantienen a sus líderes en el poder. Y aquí es donde Oppenheimer realmente se distingue de todos los demás en esta lista. Hay alrededor de 12.300 ojivas nucleares entre los 9 estados nucleares. Cada arma es un orden de magnitud más poderosa que su equivalente de la Segunda Guerra Mundial. Y en la pequeña posibilidad de que el cambio climático no nos destruya primero, las acciones de J. Roberto Oppenheimer tienen la mayor probabilidad de acabar con la vida en la Tierra con una sola mala decisión. Entonces, ¿cómo te conviertes en el destructor de mundos? Conoce a J. Roberto Oppenheimer, creador de la bomba atómica, y descubre la historia detrás de esta arma mortal, o haz clic en este video.